Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman sorprende a todos al confesar que ha comenzado una terapia psicológica para sanar su corazón. El actor reveló que los motivos están profundamente relacionados con Demet Özdemir, la mujer que marcó su vida de una manera que ni él mismo imaginaba. Una noticia que conmociona al mundo del espectáculo turco. Todo salió a la luz durante una entrevista reciente en la que Can, visiblemente más tranquilo pero con una mirada nostálgica, confesó, necesitaba entender lo que sentía. Había cosas dentro de mí que no podía explicar, y muchas estaban ligadas a Demet. Estas palabras bastaron para que las redes sociales se encendieran. Los fans, que durante años han seguido con pasión la historia entre ambos, no tardaron en reaccionar, algunos lo apoyaron por mostrar vulnerabilidad. Mientras otros interpretaron su mensaje como una clara señal de reconciliación. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman habría comenzado la terapia hace varios meses, en un intento por encontrar equilibrio emocional tras varios años de presión mediática y relaciones fallidas. Pero lo que realmente sorprende es que él mismo confesó que planea continuar con las sesiones hasta resolver por completo lo que siente por Demet. No es solo una cuestión de salud mental, es una cuestión del corazón, afirmó el actor durante la entrevista, dejando entrever que los sentimientos hacia su excompañera no han desaparecido. La historia entre Can y Demet ha sido una de las más comentadas de la última década. Desde que protagonizaron juntos una exitosa serie, la química entre ellos fue evidente. Los rumores de romance crecieron rápidamente, y aunque ambos intentaron mantener una relación profesional, el público notó algo más que simple amistad. Sin embargo, las diferencias personales y la presión de los medios terminaron separándolos. Aún así, las miradas y los gestos compartidos durante eventos posteriores siempre mantuvieron viva la sospecha de que entre ellos aún quedaban sentimientos. Hace unas semanas, una fuente cercana a Demet declaró que ella también habría estado al tanto de la decisión de Can de iniciar terapia. Ella lo respeta mucho y sabe que él está intentando sanar. No guarda rencor, pero todavía hay heridas que no cicatrizan fácilmente, comentó la fuente. Estas palabras reavivaron las esperanzas de los fans, quienes no dejan de preguntarse si la terapia podría ser el primer paso hacia una reconciliación. Durante un evento en Estambul, Can fue abordado por periodistas que le preguntaron directamente si su terapia tenía que ver con Demet. Sonriendo, respondió, digamos que hay cosas que solo el tiempo y el corazón pueden resolver. Una respuesta diplomática, pero cargada de significado. Los presentes aseguran que su tono de voz reflejaba sinceridad y un toque de nostalgia. Uno de los reporteros incluso mencionó que, por un instante, los ojos del actor parecieron humedecerse. Desde entonces, los seguidores han inundado las redes con mensajes de apoyo, destacando la valentía del actor al hablar abiertamente sobre su salud emocional. Muchos aseguran que Can está mostrando una nueva faceta, más madura y consciente, muy diferente a la imagen impulsiva y apasionada que solía proyectar. Verlo así, tan sincero, me hace admirarlo aún más, escribió una fanática en Twitter. Otro usuario comentó, quizás este sea el paso que necesitaba para reencontrarse con Demet. Sin embargo, no todos lo ven como un gesto romántico. Algunos opinan que Can simplemente está atravesando un proceso personal y que su intención no es volver al pasado. Un psicólogo turco consultado por una revista local explicó, cuando alguien inicia terapia, especialmente después de relaciones intensas, es común que surjan emociones del pasado. Pero eso no significa necesariamente que busque una reconciliación. A veces, se trata de cerrar ciclos. Aún así,
El hecho de que el actor mencione a Demet con tanta frecuencia deja claro que su presencia sigue siendo significativa en su vida. Por su parte, Demet Özdemir ha mantenido silencio sobre el tema, aunque su entorno asegura que ella sigue con atención todo lo que ocurre. Recientemente, fue vista en un café de Estambul, revisando su teléfono con una expresión seria. Una testigo afirmó, parecía pensativa, como si las palabras de Can la hubieran afectado. En un momento incluso sonrió, como recordando algo bonito. Las imágenes de esa escena rápidamente se viralizaron y generaron miles de comentarios en redes sociales. Un detalle que llamó la atención de los seguidores fue que Demet, poco después de la entrevista de Can, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que muchos interpretaron como una indirecta. A veces sanar también significa aceptar lo que fue y dejar que vuelva lo que debe ser. La publicación superó el 1.000.000 de visualizaciones en pocas horas, y los fans no tardaron en relacionarla con la confesión del actor. Durante una aparición en un programa de televisión, un periodista le preguntó a Can si había visto la publicación de Demet. Él sonrió, bajó la mirada y respondió, digamos que la vida tiene maneras curiosas de conectar a las personas. Su respuesta fue suficiente para encender nuevamente las especulaciones sobre un acercamiento entre ambos. Los medios turcos comenzaron a hablar de una posible reunión privada, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente. Lo cierto es que, tras años de distancia y silencio, ambos parecen atravesar un proceso de transformación. Can busca reencontrarse consigo mismo, mientras Demet muestra una madurez emocional que sorprende a sus seguidores. Muchos creen que, incluso si no vuelven como pareja, esta etapa podría marcar el inicio de una nueva amistad basada en el respeto y la comprensión mutua. Una fuente cercana al actor reveló que, durante una de sus sesiones de terapia, Can mencionó que había aprendido algo importante: el amor no siempre significa estar juntos, a veces significa desear el bienestar del otro, incluso si no está a tu lado. Estas palabras, compartidas por alguien del equipo del actor, se difundieron rápidamente, mostrando una versión más reflexiva y humana del galán turco. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que su historia continúa inspirando a millones. Ya sea como una historia de amor o como un viaje de crecimiento personal, su vínculo sigue vivo en la memoria colectiva de sus seguidores. Y como muchos comentan en las redes, a veces, las segundas oportunidades llegan cuando el corazón está listo, no cuando el mundo lo espera. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta terapia puede ser el inicio de una nueva etapa entre Can y Demet? Déjenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal, porque esta historia aún no ha terminado. Queridos seguidores, ¿creen ustedes que esta terapia podría ser el inicio de una segunda oportunidad entre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus opiniones en los comentarios, y no olviden suscribirse para no perderse las próximas noticias del corazón turco.